Reporte 100. Ellas habían registrado un aumento en la desaparición de mujeres en los últimos meses del año. Además, daban cuenta de la forma en que acababan con la vida de mujeres, que parecía que lo hacían para demostrar la superioridad, pues, de los hombres sobre ellas. Y para hablar al respecto, para hablar de la violencia contra las mujeres en Sonora, tenemos en la línea telefónica a Silvia Núñez Esquer, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Silvia, siempre es un gusto saludarte. Buenos días. Hola, muy buenos días, Gaby, Alan. Les saludo con mucho gusto y les deseo muy buen año. Muchas gracias, Silvia. El 2019 cerró, según cifras oficiales, con 6 muertes de mujeres violentas, y según datos de la Fiscalía, hasta el mes de noviembre, de enero a noviembre, eran 33 los feminicidios reportados, carpetas de investigación abiertas por este delito, y había poco más de 100 también por homicidios dolosos contra mujeres. Sabemos que ustedes llevan una numeralia que es muchísimo más conceptual que, digamos, jurídica. En este caso, ustedes, ¿cuál es el contraste con estas cifras? Ustedes, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, ¿cómo registró el 2019 en materia de violencia contra las mujeres, especialmente de muertes violentas contra mujeres? Pues mira, realmente lo que nosotros registramos y reportamos sí tiene que ver también con lo jurídico. Somos un observatorio de largo aliento, digamos, entonces nos interesa tanto lo cualitativo como lo cuantitativo. Y en ese sentido es un estudio académico el que hacemos nosotros, y por lo tanto también tiene que abarcar las fuentes oficiales y también tiene que dar cuenta de los delitos tal como están en el Código Penal. De hecho, pues fuimos nosotras quienes impulsamos el tipo penal, ¿no? Feminicidio. Entonces, sí hacemos esa distinción también, y cabe destacar que lo que sí sucede es que en algunos casos de homicidio doloso, que son estos que la autoridad clasifica como homicidios, como asesinatos que no tienen razones de género, cabe señalar que nosotros en algunas ocasiones sí identificamos algunas razones de género, pero desconocemos las motivaciones que tuvieron en la Fiscalía para clasificarlos como homicidio doloso. Entonces nosotros cerramos con un total de asesinatos de mujeres de 113 casos en general. Y como bien tú lo decías, la Fiscalía, que en este caso es la autoridad correspondiente, ha clasificado 33 casos de ellos hasta el 30 de noviembre como delito de feminicidio, es decir, en el cual identificó que había alguna o varias razones de género para cometer ese delito, ¿no? Entonces, así es, digamos, en total son 113 casos de mujeres y niñas asesinadas que pudimos documentar en 2019, y la autoridad pues clasifica 33 como delito de feminicidio. Es el año más alto que hemos tenido en incidencia de asesinatos de mujeres, de muertes violentas, como bien tú lo dices, y pues sí estamos muy impactadas, pues, porque si bien se veía venir que el 2019 ha sido uno de los años más violentos para Sonora y para México, pero en el caso del feminicidio, pues vemos que la incidencia aumentó 180%. Entonces, sí es realmente preocupante, porque no vemos para cuándo se vaya a tener algún tipo de política pública para prevenir los feminicidios, ¿no? Entonces, no todos son derivados de esa violencia generalizada a la cual hacen alusión a veces las autoridades, sino que en el propio contexto que vemos de violencia social, también se comete feminicidio, no solo dentro de los hogares, no solo en los contextos familiares, como a veces somos muy dados o dadas a identificar el feminicidio de inmediato, ¿no? Pero Silvia, el feminicidio se da en todos los contextos, y creemos que en Sonora está aumentando también por razones de crimen organizado. Silvia, este aumento que tú mencionas y que también lo ha consignado el colectivo de madres buscadoras, yo les preguntaba la semana anterior que estuvieron con nosotros si había
algún tipo de motivo o algún tipo de factor que ellos identificaban. Sabemos que no hay un solo motivo en específico para explicar este aumento, pero a lo mejor sí se identifican algunos cambios que podrían estar explicando esta tendencia criminal, esta tendencia de muerte hacia las mujeres. Ustedes pues hacen un trabajo también académico muy importante. ¿Ustedes reconocen algún factor, algún tipo de elemento coyuntural o algún tipo de elemento estructural que haya cambiado para que se dé este repunte tan dramático en las muertes violentas de mujeres? Bueno, sí hay un elemento, no en tanto la motivación de la violencia, no en ese sentido, sino en el sentido de que ante el surgimiento de estos colectivos de madres rastreadoras, de madres buscadoras y de guerreras buscadoras, pues lo que se está revelando es que en Sonora también había desaparecidos, también había desaparecidas que estaban en las fosas clandestinas. Entonces, ese elemento se agrega y que no es nuevo, es decir, no es que las empiecen a enterrar ahora a las personas desaparecidas, sino que justamente, fíjate lo que son las cosas, gracias a un trabajo periodístico que ganó varios premios, que es el de Quinto Elemento Lab, el de ¿A dónde van los desaparecidos?, pues resulta que se reveló que entidades que no, y fue justamente ahora en el 2019, en entidades donde creíamos que no teníamos fosas clandestinas, pues resultó que estamos en los primeros lugares, ¿no? Entonces, yo creo que esa variable cruzada con el feminicidio, pues entonces nos da el resultado de que lo que sucedía es que no sabíamos que había tantas desaparecidas, no sabíamos que estaban enterradas ilegalmente y nadie las buscaba, ¿no? Entonces, ahora que se busca a las personas desaparecidas en Sonora, entonces se está revelando una realidad que la teníamos escondida, ¿no? Y cuando decíamos a los cuatro vientos que Sonora pues era una de las entidades más seguras, que no había problemas, Claro. que afortunadamente no estábamos en los niveles de Tamaulipas o de cualquier otro estado de estos que ya nos acostumbramos a que hay fosas clandestinas, a que hay ejecuciones, etcétera, y resulta que Sonora también estaba en esa tesitura, ¿no? Pero además Sonora, como es uno de los estados que tiene menos población, entonces suben mucho sus tasas, ¿no?, de incidencia. Entonces sí veo esa nueva variable, que es la de desaparición y clandestinidad en su entierro, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Surgieron los colectivos de rastreadoras y pues nos lo están mostrando ahora esa realidad. La realidad que no habíamos visto, que no habíamos visto o que habíamos escondido, sí, ¿no? Porque así sí es. había indicios, pero no se nos daban cuenta real, pues, no se había visibilizado, pues. Así es. Uh-huh. Silvia, ahorita comentabas sobre las cifras, 113 fueron las registradas, es hasta noviembre, ¿verdad? No, 113 es en total. En total. Hasta noviembre la autoridad, que es cuando nosotros ya cruzamos las cifras para ver si coinciden o hay alguna otra investigación que sucedió, hasta 30 de noviembre son 33 feminicidios y 70 homicidios dolosos, es decir, un total de 103. Okay. En diciembre, y 10 en diciembre. Al menos 10 asesinatos, en diciembre. Ok, entonces, son 113. 113, Son 113 en 2019, 33 feminicidios ya clasificados como feminicidios. Pero ahorita comentabas sobre que para ser un feminicidio debe haber razones de género. ¿Cuáles son las razones así más concretas por las que la Fiscalía General de Justicia del Estado no está catalogando algunos homicidios dolosos como feminicidios, aunque ustedes sí le han visto a algunos de los casos razones de género? ¿Por qué razones la Fiscalía dice no, este no es feminicidio y me baja obviamente la estadística de feminicidios en el estado de Sonora? Esa es muy buena pregunta para la Fiscalía, porque hay que recordar que mientras están abiertos procesos o se encuentra alguna persona que está siendo investigada por algún delito, incluido el feminicidio, pues no podemos tener acceso a las carpetas de investigación, entonces no podemos conocer sus motivaciones jurídicas.
Entonces, es una excelente pregunta para la Fiscalía. O sea, ¿qué es lo que no vieron en los homicidios dolosos contra mujeres que permite que pueda ser clasificado como tal o que pueda ser desechado como un feminicidio? Porque lo que yo te estoy comentando es cuando registramos la información, son 16 variables las que nosotros registramos. Entonces, entre ellas están las variables de contexto, que es donde podemos identificar las razones de género, a veces también pues quién es el agresor, ¿no? Entonces, a veces a simple vista o dentro de los datos que la propia Fiscalía da en sus boletines, pues vemos alguna razón de género. Sin embargo, pudiera estar sucediendo que no se acrediten. Eso pudiera estar sucediendo, pero no lo puedo afirmar porque no vemos nosotros las carpetas de investigación, ni es común que la Fiscalía dé sus motivos en público, y hace bien porque hay un proceso abierto cuando esto sucede. Entonces, es una pregunta que pues yo recomendaría y pediría que se le hiciera a la Fiscalía, caso por caso, cuál es la razón por la que no se están clasificando como feminicidio, ¿no? Porque son quienes tienen la última palabra. Ahora, en cuanto a los casos que tienen que ver con homicidios de mujeres, con armas largas, que son relacionados muchas veces por la autoridad con el crimen organizado, con el narcomenudeo. Este tipo de casos, según lo que ustedes han registrado, ¿se están catalogando como feminicidios o no? No necesariamente. Es que el tipo de arma utilizada no necesariamente determina si es feminicidio o no. Porque hay mujeres, ustedes recordarán que dentro de los actos violentos, que es otra de las variables que registramos, puede haber diferentes. Okay. Y estar reunidos juntos en ese asesinato, ¿no? Puede ser que a la mujer se le golpeó, se le privó de la vida, de la libertad, se le llevó se le incomunicó, puede ser que sea menor de edad, y puede ser que sea una persona de la tercera edad, puede ser que sea una persona que esté bajo los influjos de alguna sustancia y por lo tanto pues no se pueda defender. Puede ser varias las razones, y además puede combinarse los instrumentos utilizados. Puede ser, repito, una mujer que sea herida por arma blanca y que a lo último le den un solo tiro, ¿no? O sea, depende. Puede ser que esa mujer iba con un hombre al que querían acribillar, y entonces a la mujer también la asesinaron, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la investigación criminal, ¿no? La investigación ministerial. Entonces, eso es lo que no sabemos a ciencia cierta cómo se está haciendo y por qué generalmente cuando se trata solamente de un asesinato en familia o de pareja o de expareja, entonces inmediatamente se le clasifica como feminicidio, ¿no? Cuando todos los casos deben ser abierta la investigación por feminicidio, de acuerdo pues a la determinación de la Suprema Corte, y entendemos que sí se hace en Sonora, es decir, sí se cumple ese mandato de abrir la investigación como feminicidio cuando la víctima es una mujer. Sin embargo, no sabemos qué sucede en el camino, que de pronto pues ya se desecha como feminicidio y solamente pues alrededor del 30% se están clasificando como feminicidio, cuando el año pasado ya era más o menos la mitad de los casos estaban siendo clasificados como feminicidio. Entonces, ahí hay que profundizar en la investigación qué es lo que está sucediendo, si el año pasado se asesinó más por razones de género o se clasificaron más, nada más, Claro. casos de feminicidio, y sí se enfocaron a acreditar las razones de género, porque una cosa es que existan las razones y otra cosa es que las acredite la Fiscalía, ¿no? Estamos dialogando con Silvia Núñez, quien es integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. También, Silvia, te pregunto, fue un año cualitativamente más violento y con mayor crueldad, y es que se me vienen a la mente 3 casos muy peculiares y emblemáticos que marcaron la opinión pública. El caso de Itzel Noemí, niña de 7 años de San Luis, que fue encontrada semienterrada cerca de un canal de riego allá en el norte del estado. El caso de Ámbar Dolores, estudiante de arquitectura también,
que fue hallada en su departamento calcinada y con un cuchillo en el cuello, y sin duda uno de los también que calaron hondo, el de la investigadora Raquel Padilla, quien fue ultimada por su pareja sentimental en el Saúz de Ures. También fue cualitativamente un año muchísimo más violento contra las mujeres que este 2019 en comparación con el 2018 y años anteriores. Sí, definitivamente sí, tanto por la cantidad como por la forma en que se está agrediendo a las mujeres. Qué bueno que mencionas esos casos porque fueron casos muy mediáticos. Sin embargo, lo que hay que recordar, y es lo que les comentaba a otros compañeros, que la reflexión de este año debería de ser que no nos acostumbremos, porque esto que sucedió al final de año y que todo el mundo comentamos de ello, ya ha sucedido. O sea, sí. Ha sucedido en otros momentos del año en donde en pocas horas o en 2 días se encuentran varios cuerpos de mujeres. Incluso las propias buscadoras de pronto nos dicen, sacamos 20 y tantos cuerpos y 6 son de mujeres, ¿no? Entonces, o más. Entonces, el asunto es que no debemos acostumbrarnos, o sea, no debemos de perder esa capacidad de asombro, y por eso es importante que se vuelva a comentar que sí sucede en Sonora estos casos, porque todavía no tenemos políticas públicas que lo eviten. Entonces, si me hablas de crueldad, pues qué más crueldad también que esta madre e hija en Ciudad Obregón, también en estos últimos feminicidios, que fueron primero atadas, fueron asesinadas con arma pues llamada blanca, lo entrecomillo, y después quemadas, ¿no? En su propio domicilio. Fuego, sí. Entonces, o sea, qué más crueldad que quemar o asesinar a personas que están amarradas, que están inmovilizadas, que además pues no se pueden defender, ¿no? Por lo mismo, pero además desarmadas, ¿no? Entonces, y luego todavía tratar de ocultar el hecho. Entonces, sí, como tú bien lo dices, ha aumentado muchísimo la crueldad, la forma, se aseguran no nomás de que mueran, sino de que sufran. Entonces, ahí es donde hay un elemento en el feminicidio también, ¿no? Que nosotros pues lo decíamos desde que impulsamos el tipo penal, los actos violentos que pueden en un momento dado acreditar la misoginia, que efectivamente la misoginia y lo demás pues es un concepto subjetivo en un momento dado para un juez, pero los actos violentos no, son hechos, que entonces tú los tienes que evaluar, ¿no? Como los tienen que evaluar, como pues nosotros no somos jueces, pero sí ha aumentado muchísimo la crueldad, esa necesidad o ese necedad también diría yo, de que sepamos que las mujeres pues hay que hacerlas sufrir, hay que dejarlas de preferencia destrozadas y además con actos que desfiguren, ¿no? a las mujeres, ¿no? Porque dentro de toda esa construcción de género, pues las mujeres solemos ser también foco, pues, ¿no? De que tenemos que estar bien presentadas, que tenemos que estar bien arregladas. Claro. Entonces, y de que la mujer mujer para muchos de sus victimarios vale menos que un hombre. Entonces, pues eso de también destrozar el cuerpo, de desfigurar la cara, de irse a las partes donde la persona ni siquiera puede ser reconocida, claro, pues es un factor, ¿no? Que también se debe de tomar en cuenta, y dentro de esta escala que mencionas, pues de que aumentó, ¿no? Esta crueldad contra las mujeres. Muy bien, gracias Silvia Núñez Esquer, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, siempre muy puntuales, pues tus datos, los datos del observatorio y además toda esa información que ustedes han ido recabando en el contacto además con las víctimas y en el estudio de los casos a lo largo de estos años. Gracias Silvia, que tengas un mejor año que el 2019. Muchas gracias. Nada más por último, sí quería comentar que sigue siendo pues Cajeme el municipio que destaca, ¿no? Dentro de los asesinatos de mujeres, como la violencia en general en Sonora, ¿no? Son 43 casos que se registraron este año, tan solo en el municipio de Cajeme, ¿no? Solamente en Cajeme. Gracias Silvia, que tengas buen día. Hasta luego, igualmente, bye bye.
Las 7:54, vamos a corte y regresamos con más información. Esto es Reporte 100. Reporte 100.